Esto es Aquí en Corto, el contacto directo con los especialistas en educación, cultura, política, género y otros más. Aquí en Corto, por el Colegio de Sonora. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este espacio del Colegio de Sonora. Mi nombre es Ana Rosa Sánchez Orendain y en esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Fabián Rubio Mejía, quien se encuentra realizando una estancia postdoctoral en el Colegio de Sonora y quien también es egresado de la institución. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. En esta ocasión retomaremos el tema de una entrevista anterior sobre el trabajo que realiza acerca del análisis del plan de justicia para pueblos indígenas, el caso Comcac-Seri. Para recordar un poquito a nuestro auditorio sobre el tema, podrías comenzar platicándonos un poquito del trabajo y ya después vamos más específico. Sí, creo que sí. Buenas tardes. Sí, esta parte ya de la investigación, podríamos decir que segunda parte, emana pues, ¿no? del proyecto general que es el Plan de Justicia para Pueblos Indígenas, el caso Comcac-Seri, desde el enfoque intercultural, ¿no? Desde, pues sí, en una primera etapa analizamos de manera general el Plan de Justicia Comcac-Seri y posteriormente ya llegamos a esta parte, ¿no? Pueden escuchar los otros espacios para actualizarse en el tema, ¿no? Entonces, esta segunda parte que es sobre letras decoloniales, pues evidentemente surge a partir de ciertos proyectos que el Plan de Justicia, el documento del Plan de Justicia tiene, pues no, oficialmente. Cada proyecto y acuerdo del Plan de Justicia, el documento oficial, pues son una serie de elementos que el gobierno conjunto con la etnia Seri, pues se enmarcaron en formalizar para, pues obviamente generar un desarrollo óptimo, pues con aspectos de necesidades contemporáneas para el pueblo Comcac-Seri, ¿no? Entonces, en esta segunda parte, el proyecto o el acuerdo de educación intercultural, que así dice en el documento, pues de ahí tomamos algo pues muy importante que es una traducción de la lengua Mi'kmaq, que es la lengua Comcac-Seri, específicamente para los libros de texto de educación básica. En este caso, primaria estamos analizando, ¿no? Lo que es de primero a sexto año, conforme obviamente a la nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, pues ahorita está esa parte de la investigación, ¿no? Sí, comentabas en la entrevista anterior también que esto como facilita o ayuda un poco a recuperar como ciertas pues tradiciones o que sea como algo. Te enfocabas mucho en esto de la visión eurocentrista, ¿no? De la educación, y como que es un poco de recuperar pues lo tradicional, ¿no? Sí, así es, sí, esta parte de el proyecto de letras decoloniales, sí, en efecto, no era tratar de darle pues importancia, ¿no? a pues, la lengua que en términos generales, en otras entrevistas que he hecho ahí en Punta Chueca sobre todo, pues señalan que los niños al menos pues lo ponen así, ¿no? De la niñez temprana de 0 a 5, 6 años, pues hay un detrimento pues en el aprendizaje de su lengua materna, ¿no? Por muchas razones. El mundo es cambiante, el proceso cultural también, pero sobre todo hay dos razones fundamentales que se mencionan. Una de ellas es los distintos pues, relaciones matrimoniales que se están dando, en donde ya a veces la mujer no es pues parte de la comunidad, no es indígena, o en este caso el varón, pues, ¿no? Entonces eso pierde ya también porque unos le hablan más en español. Generalmente pasa cuando la mujer es de fuera. Como la mujer es la que se haga con el niño o la niña, pues ahí empieza a perder esa parte porque le habla en castellano, en español, ¿no? Entonces, lo otro es los aspectos de las nuevas tecnologías, pues, ¿no? Televisión, dispositivos electrónicos, ¿no? Que va mermando, pues, también el aprendizaje, ¿no? No hay una disminución drástica, ¿no? Pero sí un impacto importante, pues, ¿no? Lo que se mencionaba en otras entrevistas que he hecho. Entonces, pues este proyecto pues es una oportunidad para que, al menos del aspecto educativo, que es pues donde
pues los niños, las juventudes, etcétera, pues empiezan pues, ¿no? con la cuestión intelectual, a perfeccionar su lengua, ¿no? por las distintas materias que hay, pues va a incidir de manera significativa que pues al menos los libros, la primera, digamos, como visión o acercamiento que ellos tienen a las ciencias, pues sea en su lengua. Pues, ¿no? Sí, si nos puedes platicar un poquito cómo ha sido el proceso, la metodología que están utilizando. Ok, sí, pues este proyecto, pues de origen es por parte del Plan de Justicia, ¿no? En el Acuerdo 6 no viene específicamente, bueno, al menos el documento que está ahorita hasta el 2023, habla sobre, de manera general, como una educación intercultural, donde los saberes, tradiciones de las etnias, en este caso específico de los Compa Caceris, pues aporte o se tome en cuenta el conocimiento educativo, ¿no? Así es muy general, pues no especifica ciertas cosas, como que está abierto, ¿no? Entonces, pero este proyecto de traducción, pues sí emana del Plan de Justicia a partir de hecho del 2023. Es un programa que surge a nivel federal, de los planes de justicia para pueblos indígenas a nivel federal, ya lo van bajando a los planes de cada región, ¿no? de cada estado, ¿no? y a sus respectivas etnias, ¿no? Entonces, inician aproximadamente en agosto del 2023 este proyecto, se hace una invitación a todas pues, las etnias que están dentro del plan de justicia, y ya específicamente el Comcaxeri se hace la invitación a ciertos maestros y maestras que fueron recomendados, ¿no? Por otras personas a nivel federal. Eso como que se desconoce hasta cierto punto, pero se contactó a maestras y maestros de Punta Chueca, en donde fueron 8 maestros y maestras, ¿no? Fueron 3 maestros y 5 maestras, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces se les invita y se les empieza a poner, pues, digamos, temporalidades para que vayan, digamos, primero fueron juntas virtuales, donde les explicaron cuál era el objetivo, ¿no? Pues van a traducir su lengua a los libros de texto de primero a sexto año, y en donde les vamos a dar tiempo, ¿no? Aproximadamente fueron 6 meses, ¿no? De agosto a septiembre, creo que como a finales de febrero, principios de marzo, les dieron de fecha para la traducción de estos libros. Entonces las maestras y maestras se reunían y por libro, ¿no? Entonces se les daba el libro de primero, desde la Nueva Escuela Mexicana, en castellano. ¿Sería, por ejemplo, solo el libro de español, o serían libros de todas las materias? Lo que pasa es que esta nueva reforma de la Nueva Escuela Mexicana es un solo libro por grado. Digamos que en ese libro vienen diferentes ciencias y son por proyectos, ¿no? Entonces, digamos que era un libro de primer año, un solo libro de segundo, así es, ¿no? Entonces se les dio el libro de primer año, y estos 8 maestros y maestras pues se organizaban en donde se repartían páginas, así le hacían. Eso nos comenta la maestra Viviana, que es maestra directora del Kinder de Punta Chueca, ¿no? Entonces, ella fue una de las encargadas también de la traducción, y fue una de las encargadas de revisión ortográfica desde su lengua hacia las traducciones que se estaban haciendo, ¿no? O sea, se traducía y ella todavía hacía una revisión ortográfica de cada uno de los libros que en su momento fue, ¿no? Entonces, esa es la metodología, pero dentro de la metodología que los maestros y maestras estaban pues traduciendo de los libros, fue algo muy complejo, de mucho estrés en la cuestión de los tiempos de entrega que les pedían a nivel federal, ¿no? Porque lo que sí se dice es que pues a nivel federal es de aquí a tal fecha tú me vas a entregar esta traducción, pero no se daban cuenta de que es mucha dificultad traducir desde su lengua a las perspectivas de conocimiento castellano, pues porque algunas palabras no dan, pues, ¿no? O sea, sobre todo las traducciones se trataban de que fueran literales, pues. Entonces, lo que comenta al menos la maestra Viviana es que, bueno, o sea, nosotros batallamos porque el libro de texto maneja cuestiones, por ejemplo, de agricultura, de cultivo del maíz, cosa que aquí no se da, dice, ¿no? Entonces, hay palabras que nosotros no existen, dice. No, o sea, no existían para ciertas cosas de los libros desde primero a sexto, dice, ¿no? Entonces, batallamos mucho en ese proceso de traducción. Pues como regionalizar, ¿no? También, pues. Sí, o sea, entonces sí hubo una complejidad para traducir ciertos temas, palabras,
y en donde había que reunirse todos y todas ahí para a ver qué palabras desde nuestra lengua vamos a encontrar para poder pues poner ahí algo parecido, un sinónimo, para ¿no? darle un significado. Un significado, ¿no? Entonces esa, digamos, fue pues, la parte más compleja para ellas, pues, ¿no? Y los maestros, tratar de encontrar elementos desde su etimología, ¿no? Desde su lengua, para tratar de acoplarlos a lo que les estaban exigiendo ahí, pues, ¿no? Porque hay que decirlo, no había oportunidad de imprimir una visión propia de sus conocimientos para los libros. No, era una traducción, les pedían una traducción literal, pues, ¿no? A eso, ¿no? Entonces, más o menos esa era la metodología, pues, ¿no? Y hubo procesos de estrés y de que no se entregaran a tiempo las cosas, ¿no? Por esa parte, ¿no? Sí, pues es que es un gran trabajo, ¿no? O sea, no es como te digo, es esto de como regionalizar, de hacer como acercarlo a la realidad, ¿no? De los alumnos y las alumnas. Sí, sobre todo porque también ahí hay estudiantes, pues niños, ¿no? Que algunos no entienden en su totalidad su lengua materna, o no entienden, por otra parte, en su totalidad el español. Entonces ahí también el generar los libros de texto directos a su lengua, que parece como algo pues muy bondadoso, que lo es, pues, ¿no? Así en esencia, ¿no? Pero hay niños también que no entienden su lengua materna, pues, ¿no? Entonces ahí hay también, dentro de la misma práctica docente, hay pues traducción misma ahí en el salón de clases, hacia las dos, pues, ¿no? Hacia el castellano, como hacia la lengua, como hacia la misma lengua, ¿no? Entonces, este proyecto, pues, digamos, nosotros le dimos el enfoque de letras decoloniales, porque al final de cuentas, pues esta traducción y este impulso hasta cierto punto de la lengua seri sí denota como un enfrentamiento lingüístico contra, pues, la hegemonía que desde la oficialidad, que es el castellano, pues, no, o sea, sí es un enfrentamiento que nosotros partimos de estos autores y autoras de la decolonialidad, que es prácticamente, pues, lingüística, ¿no? Que es una lucha y una resistencia para el rescate, pues, ¿no? de lenguas específicamente indígenas, para, pues, contrarrestar no solamente, digamos, la oficialidad de la lengua castellana en las letras, sino contrarrestar el conocimiento. Es una lucha de conocimientos también, ¿no? En este caso no se llevó todavía a la totalidad de la adaptación de los conocimientos Comcaxeri, pero sí es un primer ejercicio importante, ¿no? La traducción de las letras de su lengua materna a los libros de texto, pues, ¿no? Sí, pues es un primer paso, ¿no? En avance. Me comentas un poquito sobre lo de las impresiones de los maestros que están trabajando. ¿Tienes impresiones también de lo que podría significar para los padres de familia o para los mismos niños estas acciones? Sí, de primera instancia sí hubo un buen recibimiento sobre este proyecto, ¿no? Sí les gustó la presentación del proyecto. La maestra que entrevisté señala, sí, los padres de familia, pues, como que tomaron de manera, pues por así decirlo, pues, no, muy feliz esa parte, ¿no? Para el rescate de su lengua. Y también hay un trabajo, hay un ejercicio mutuo entre maestra, pues los niños y los padres de familia, pero en este caso mutuo me refiero a la maestra y los padres de familia, porque también hay una invitación a los padres para que, pues, reforcen, ¿no? La parte de la lengua materna, a pesar de que haya pues matrimonios, digamos, entre un indígena y no un indígena, ¿no? Sí, mixto, ¿no? Ahí les llaman coxar, ¿no? Pues a las personas que no son indígenas y que están ahí viviendo, que están en matrimonio con hombre o mujer, no son coxar, ¿no? Entonces hay una invitación para eso, ¿no? O sea, hay un trabajo mutuo sobre ese aspecto. Hay otra cosa también que hay que señalar, que, bueno, el proceso fue de esos meses, ¿no? Pues un proceso arduo, que se ve
poco para el trabajo tan amplio que se requería, pues, ¿no? Porque me comenta al menos la maestra Viviana que el trabajo de traducción es muy complejo, es muy difícil, pues no, pero lo que ya comenté. Entonces, se les llegó hasta febrero y se tenía de meta pues que en agosto ya empezaran esos libros a utilizarse. Sería, no, el agosto del 24, el agosto del 2024, pero todavía no hay una utilización de estos libros pues de lleno, no la hay, pues, porque o sea, surgen otros problemas. Es que el proyecto es muy bondadoso en primera instancia. Hay otros pues digamos áreas de oportunidad, ¿no?, para este proyecto que ahorita voy a mencionar, pero en donde, por ejemplo, los maestros y maestras que tradujeron estos libros son de la comunidad, son seris, ¿no? Pero no todos los maestros de primaria que dan clases en Punta Chueca, que pues tienen que llevar estos libros, son de la comunidad, pues, ¿no? O sea, hay 3 maestros que son de fuera, que son mayos, y otros 3 maestros que son Comcac, Seri, pues, ¿no? Entonces, o sea, ahí sí hay un problema, porque pues digamos que el maestro que no es de ahí, ¿no?, que viene de fuera, pues en primer lugar, digamos, no tiene la culpa en el sentido de porque está ahí, porque responde a otras necesidades laborales también eso, pues, ¿no? Porque, pues como sabemos, en el ámbito de la educación básica, a nivel federal, estatal, pues las basificaciones o los trabajos de los maestros pues responden a otras necesidades de movilidad, pues, ¿no? Entonces, lo ideal, y sí, ahí sería una cuestión que el plan de justicia debería de trabajar en la cuestión del acuerdo de educación intercultural, es que ya desde la Subsecretaría de Educación, que dirige también la doctora Lupita González, hay como unas reuniones de acuerdos, ¿no?, sobre que ya los docentes, pues, ¿no?, que trabajan en Punta Chueca desde lo que es preescolar hasta el telebachillerato, que sean de la comunidad, o sea, que sean seris, pues, ¿no? Ahora, eso también quizá no es fácil llevar a cabo esa propuesta, porque como le digo, o sea, los maestros que están ahí también, que son de fuera, responden a otros, digamos, necesidades laborales que tienen derecho a una basificación. Entonces, el generar esa parte son 2 cosas. Primero, ¿a dónde se van esos maestros que, digamos, pues moverían, ¿no?, de espacio, y a dónde, ¿no? O sea, es todo un sistema, una estructura educacional y de política educativa, ¿no?, y de movilizar bases, ¿no?, que es complejo eso porque tienen que movilizar otras escuelas, y aparte si ellos quieren también, ¿no?, los que no son me refiero. Y eso primero, que es un problema, es algo, es una estrategia compleja. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero es complejo, es difícil. Y lo otro sería que también se encontraran maestros y maestras titulados, ¿no?, especializados en educación básica de la etnia seri, pues, ¿no?, que lo que me estaba comentando también la maestra Viviana es que hay escasez, ¿no?, de maestros y maestras que pueden aportar ahí, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, no es de que, bueno, aquí en la comunidad de Punta Chueca y Desemboque hay 10 maestros y maestras, bueno, egresados, ¿no?, egresados y egresados que pueden venir a dar clases. O sea, hay una escasez también de eso, ¿no? Porque también eso responde a otras cosas, ¿no?, en el sentido de que no todos los estudiantes que salen del telebachillerato, primero, estudian para maestros o maestras, y la otra es que estudian una educación superior, porque el transporte es difícil, no hay los elementos económicos de los padres de familia para llevarlo. Eso lo analizo en el primer artículo, en la primera parte de la investigación, ¿no? Hay una invitación, si el que quiera leerlo, ahí se ve también, ¿no? O sea, no hay tampoco, pues, ¿no? O sea, no es solamente las personas que salen, los estudiantes que salen del telebachillerato, no es de que no quieren estudiar, no es simplemente eso, sino que no encuentran, ¿no?, las condiciones económicas de apoyo para salir a estudiar eso, pues. Sí, o sea, se trata de un proyecto, una propuesta que va iniciando de una primera vez, ¿no? Entonces es como ir revisando cómo se puede ir mejorando, ¿no?,
o sea, para lograr el objetivo. Sí, sí, digamos que, por así decirlo, esta traducción de libros pues es un proyecto ambicioso, bondadoso en primera instancia, rescata, pues, ¿no? Y pone en primer lugar, pues, la presentación del libro, y como el niño y la niña lo ve, es un libro de, pues, digamos, que está en el ambiente educativo, ¿no? Y que está en mi lengua, pues, ¿no? Ya ahí también es un aspecto importante. Ya sería ¿cuál sería el siguiente paso, no? Pues realmente que hubiera, digamos, otro proyecto, ¿no? Respecto a esto, pero que realmente fuera una adaptación. Una adaptación, lo que dicen los maestros de allí, ¿no? Sobre todo la maestra Viviana, ¿no? Una adaptación real de sus conocimientos, de su cosmovisión, de sus tradiciones, y una adaptación del contexto real en el que crecen los Comcacs en ese espacio. Entonces, porque las dinámicas y las actividades y la manera de ver el mundo es diferente, pues, ¿no? Para ellos, como para otras etnias, para los yaquis, los guarejíos, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta sería que si ellos me estaban comentando que sí piden, pues, no, sí les gustaría, perdón, participar en otra, pero que sea adaptación, ¿no? Porque esta fue traducción, ¿no? Entonces diga, que bueno, pudieran aportar más de sus conocimientos. Sí, que realmente los libros de educación básica fuera un reflejo de sus conocimientos, de sus tradiciones, de las mismas actividades que hay ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, me decía la maestra... Pues al final es como eso de reforzar la identidad, ¿no? De la comunidad, que los niños y niñas vean en los libros de texto su contexto, como dices, ¿no? Que no es igual en en todo el país. Sí, porque de primera instancia, bueno, está en nuestra lengua, está bien, pero los mismos ejercicios, la dinámica de ahí, los proyectos que vienen ahí, etcétera, son en base a experiencias del centro sur, pues, ¿no? O de otra parte que no es de ahí. Entonces, uno de los ejemplos que me ponía la maestra Viviana, directora de preescolar ahí de Punta Chueca, es que, bueno, una de las actividades y los proyectos que vienen ahí, y como tal, pues debemos de seguir pues los libros que se nos dan, ¿no? Sí hay flexibilidad, por supuesto, ¿no? Pero pues, digamos, la esencia es seguir los libros de textos de esta nueva escuela mexicana, ¿no? Entonces, bueno, una de las actividades es vayan por ejemplo, al río y hagan cierta actividad, o vayan a la parcela, etcétera. Aquí no tenemos eso, dice, ¿no? Entonces, o sea, no, ahí tenemos nosotros que adaptar, ahí nosotros hacemos una adaptación de nuestra realidad, dice, ecológica, histórica, en donde, no, pues bueno, está eso ahí, pero nosotros, bueno, lo vamos a llevar aquí a nuestro mar, a la costa, aquí, ¿no? A nuestra realidad. Sí, ¿no? al canal del infierno ahí, y vamos a hacer cierta dinámica, ¿no? Ahí con las actividades que realmente a nosotros nos interesa que los niños aprendan para que puedan utilizar, pues, ¿no? Posteriormente esas actividades para su entendimiento de nuestro mundo, pues, dice, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que sí tomamos del libro, que sí las podemos utilizar, pero pues yo creo que no sé, el 50% no, 60% no, pues, ¿no? Entonces, ellas mismas trabajan en la adaptación, pero no que emana del libro, pues, ¿no? Ellas lo adaptan, pues, ¿no? Sí, eso va saliendo, o sea, fue saliendo como iba caminando el proyecto, ¿no? O sea, se encontraron con estas como dificultades, por así decirlo, ¿no? Y, por ejemplo, con eso, ¿ha habido seguimiento por parte de las autoridades o interés para hacer estos cambios que proponen los maestros y las maestras? Okay, pues mira, desgraciadamente no ha habido un seguimiento, cuenta la maestra, y lo que he preguntado por allá, ya el trabajo de campo, no hay, o sea, es decir, digamos, el proceso de traducción terminó el último día de febrero, ¿no? O sea, creo que el 1 de marzo ya estaban, digamos, todo entregado, todas las traducciones de los libros de 1 a 6 entregados. Y a partir de ahí, pues, el gobierno se desapareció. O sea, comentan que hubo una presentación de estos libros, ¿no? Posterior, una presentación, pero
donde los maestros que hicieron esa traducción no fueron invitados, pues, por ejemplo. O sea, eso es grave, pues, ¿no? Eso es grave, ¿no? Entonces, la presentación fue en Desemboque, pero ellos, las maestras y maestros, no fueron requeridos, ¿no? En algo tan importante donde ellos participaron. La otra, eso fue en el 2024, entonces los libros ya deberían ser utilizados en agosto, en el ciclo escolar de agosto, pues, ¿no? O sea, ya termina ese ciclo y en agosto ya empiezan a hacer libros. También comenta la maestra que lo que sabe es que no llegaron la totalidad del número de libros que se requerían, ¿no? Entonces, también no hay el número, pues, ¿no? Para allá iba mi otra pregunta, que si cuántos habían sido los niños y niñas beneficiados con este. Ajá. Sí, el número exacto todavía no se sabe. Digamos, bueno, podría ser dentro de la primaria, podrían ser alrededor de, o sea, los que se tenía pensado, ¿no? Como beneficiarse, podría ser entre 40 y 50. Pero comentan no llegaron a la totalidad de los libros. Le sumamos a eso la cuestión de que si algún, por ejemplo, niño de cuarto año, niño o niña de cuarto año, puede utilizar el libro, el maestro o la maestra, en este caso el maestro, no lo puede ver, pues, porque no es serie, pues, también. O le digo, la mitad y la mitad no es, pues, ¿no? Entonces, este trabajo está, digamos, sus áreas de oportunidad son algunas, pues, ¿no? Y es una lucha contra todo un sistema entre laboral, educativo, ¿no? Para que se lleve a cabo esto. Y sobre todo, sí, digamos, podría decir que lo beneficioso de esto es el acercamiento que hizo el gobierno para la traducción es un avance. Es un avance, es un excelente avance, ¿no? Que se haya llevado a cabo la traducción también es otro, porque aunque los libros por allá no estén completos en la práctica, no el número, sí hay una primera experiencia del alumno en darle importancia a su lengua que está inscrita ahí, impresa en el libro, pues, ¿no? Sí hay ya un primer, por así decirlo, una batalla ganada, sobre este aspecto de la decolonialidad, sí hay, pues, ¿no? Sí se decolonizó hasta cierto punto de manera impresa el idioma castellano, sí hay una victoria, por así decirlo, ¿no? De una batalla, pero la guerra pues está todavía en veremos, pues, ¿no? Por todas estas deficiencias que ha habido, pues, ¿no? Sí, pero pues se puede a partir de ahí ya como atender los pequeños detalles que salieron ahí ya en la práctica. Sí, claro, sí, está pues, ojalá haya un acercamiento por estas instancias gubernamentales y con los maestros y maestras y con los responsables del plan de justicia para ver estas áreas de oportunidad y pues, impulsar mejor, o sea, de manera mejor esta traducción de libros, ¿no? Que sea ya adaptación. Ese trabajo tuyo lo pueden encontrar en el repositorio institucional del Colegio de Sonora. Está en proceso todavía el trabajo sobre este proyecto de decolonialidad, está en proceso. Quizá ya se tenga como tal a finales de este año o a principios del que viene, ¿sí? Porque faltan otros detalles que afinar y que pues cerrar dentro de esta investigación, ¿no? Bueno, pues agradecemos tu participación, Carlos, tu tiempo, y también agradecemos a quienes nos acompañan en nuestros distintos espacios y en nuestras redes sociales, que son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, con el nombre Col Sonora. Y pues nuevamente los esperamos en los próximos espacios que tenemos y las próximas entrevistas y los eventos que pueden consultar también en la página del Colegio de Sonora. Muchas gracias. Esto fue Aquí en Corto, una producción del Colegio de Sonora en Radio Universidad.